Hola chicos, aquí con los siguientes 5 capítulos, espero que los disfruten. Capítulo 21, la Cámara de los Secretos y el duelo de soberanos. El descenso por la tubería fue una caída vertiginosa hacia las entrañas mismas de Hogwarts. Víctor aterrizó en un suelo sembrado de huesos de pequeños animales, rodeado por una oscuridad tan espesa que parecía tener peso. Sin embargo, sus ojos de sabrín de sombras cortaron la negrura como cuchillas de luz azul. Bin. Has entrado en la zona de jefe, la Cámara de los Secretos. Efecto de entorno, miedo ancestral, resistido por voluntad de hierro. Víctor avanzó en silencio, sus botas apenas produciendo sonido sobre el lodo. Pronto llegó a la puerta principal, flanqueada por serpientes de piedra entrelazadas. Detrás de él, escuchó el estruendo de otros aterrizando, Harry, Ron y un Ocar visiblemente aterrorizado. Víctor, espera, gritó Harry, corriendo hacia él. Quédense atrás, ordenó Víctor sin girarse. Ron, vigila a Lockhart. Harry, prepárate. El diario está aquí, y Tom no se irá sin pelear. Con un siseo rítmico, Víctor ordenó a la puerta abrirse. Los pesados muros de piedra se deslizaron, revelando una sala colosal bordeada por estatuas de serpientes que se elevaban hacia un techo invisible. Al final, bajo la imponente estatua de Salazar Slytherin, yacía una pequeña figura de cabello pelirrojo. Ginny. Harry corrió hacia ella, pero una figura adolescente, de contornos borrosos y brillantes, emergió de las sombras. El encuentro con Tom Riddle. Ella no despertará, Harry, dijo Tom Riddle con una calma gélida. A medida que ella se debilita, yo me fortalezco. Riddle miró a Harry con desprecio, pero luego sus ojos se fijaron en Víctor. Su expresión cambió de la burla a una curiosidad cautelosa. Tú, siseó Riddle, el que escribió en mi diario. Tienes un aura que no pertenece a este tiempo. ¿Quién eres realmente? Soy el final de tu juego, Tom, respondió Víctor, desenvainando su daga de sombra. El arma ahora vibraba, reconociendo la presencia de un alma poderosa. Harry, saca a Ginny de aquí. Yo me encargaré de la serpienta. ¿La serpienta? Riddle rió y se giró hacia la estatua de Slytherin. Habla conmigo, Slytherin, el más grande de los 4. La boca de la estatua se abrió. Un estruendo sordo sacudió la cámara y algo masivo comenzó a deslizarse desde las profundidades. El rey de las serpientes versus el soberano de sombras. Alerta de jefe. Entidad, basilisco real, nivel 40. Habilidades, mirada letal, veneno corrosivo, piel de escamas de acero. Harry, cierra los ojos, gritó Víctor. El basilisco emergió, una criatura de escamas verde esmeralda tan gruesa como un tronco de roble antiguo. Víctor no cerró los ojos por completo, activó su visión de espectro, permitiéndole ver el mundo a través de firmas de calor y maná, anulando el efecto mortal de la mirada directa. Invocación, guerreros de sombra, exclamó Víctor. De su propia sombra surgieron 3 figuras encapuchadas, armadas con lanzas de oscuridad sólida. Los guerreros se lanzaron contra el costado del basilisco, distrayéndolo. Víctor aprovechó el momento para usar paso de sombra y aparecer sobre la cabeza de la bestia. Cuidado, Víctor, gritó Harry, quien buscaba desesperadamente algo con que ayudar. En ese momento, un destello rojo cruzó el aire. Fox, el fénix de Dumbledore, descendió del techo picoteando los ojos amarillos del basilisco, cegándolo. Bin, estado del basilisco, cegado diagonal, furia desatada. Ahora, Víctor clavó su daga en el cráneo de la serpienta, pero las escamas eran demasiado duras. Harry, el sombrero. Harry sacó una espada de plata brillante del sombrero seleccionador que Fox había dejado caer. La espada de Godric Gryffindor, el golpe final. El basilisco lanzó un ataque desesperado, su mandíbula abierta buscando a Víctor. Víctor esquivó el mordisco, pero un colmillo rozó su brazo, rasgando su túnica. Alerta, ha sido envenenado. Efecto, muerte en 3 minutos. Vial de sangre de unicornio, preparado para autoconsumo. Harry, clávala en su boca, ordenó Víctor, mientras él mismo canalizaba todo su maná en su brazo derecho. Reclamación de alma en impulso final. Víctor golpeó el costado de la cabeza del basilisco con una explosión de energía de sombra, obligándolo a abrir las mandíbulas. Harry, con un grito de valor puro, hundió la espada en el paladar de la bestia. El basilisco se sacudió violentamente por última vez antes de desplomarse, muerto. El fin del diario. Harry cayó al suelo, herido por un colmillo. Riddle reía, creyéndose victorioso mientras Ginny se desvanecía. Víctor, ignorando el veneno en su propio sistema por un momento, caminó hacia el diario que yacía cerca de Ginny. Se acabó, Tom, dijo Víctor.
tomó el colmillo roto del basilisco que había quedado incrustado en su túnica y lo clavó con fuerza en el corazón del diario. Un grito inhumano y desgarrador surgió de Riddle, la tinta brotó como sangre y la imagen del joven Voldemort estalló en 1000 pedazos de luz oscura. Bin, misión final de acto 2 completada. Exp más 10.000. Nivel subido, 22, mayor que 25. Evolución de arma, tu daga de sombra ha absorbido el veneno del basilisco. Nuevo objeto, colmillo de sombra corrosivo, rango S. Víctor cayó de rodillas junto a Harry. Fox se acercó, dejando caer lágrimas sobre las heridas de ambos. El veneno se disolvió, reemplazado por un calor curativo. Lo hicimos, susurró Harry, mirando a una Ginny que empezaba a despertar. Víctor, lo logramos. Víctor miró sus manos, que ahora emitían un leve vapor oscuro. Había subido al nivel 25. Había derrotado a un Horrocrux. Pero más importante, el sistema le mostró un nuevo mensaje que le heló la sangre. Alerta. La línea temporal ha sido alterada significativamente. El acto 3, el prisionero del vacío, comenzará con una dificultad aumentada. Víctor ayudó a Harry y a Ginny a levantarse. Sabía que el próximo año, con Sirius Black en camino, el juego dejaría de ser una aventura escolar para convertirse en una cacería global. Capítulo 22, el precio de la libertad y el eco del vacío. El aire en la oficina de Dumbledore estaba cargado de un humo plateado que emanaba de los delicados instrumentos mágicos. Víctor, Harry, Ron y una Ginny todavía pálida estaban frente al director, quien los observaba con una mezcla de alivio y una profunda melancolía. Han demostrado una valentía que va más allá de los puntos de una casa, dijo Dumbledore, su mirada deteniéndose especialmente en Víctor. Señor Shadowborn, el modo en que manejó la magia de sombras en la cámara, fue fascinante, y a la vez, inquietante. Bin, recompensa de acto 2, título, Cazador de Horrocruxes, desbloqueado. Efecto, más 15% de daño contra fragmentos de alma de Voldemort. El enfrentamiento con Lucius. La puerta se abrió de golpe. Lucius Malfoy entró con una furia contenida, arrastrando a Dobby tras él. Su rostro se desencajó al ver a los estudiantes vivos y a Dumbledore de regreso en su puesto. Así que has vuelto, siseó Lucius. Los gobernadores me pidieron que regresara, Lucius, respondió Dumbledore con calma. Parecen haber descubierto que sus familias fueron amenazadas para firmar mi destitución. Víctor dio un paso al frente, interceptando la mirada de Malfoy. Con un movimiento fluido, sacó el diario destruido, todavía goteando tinta negra y veneno. Se le cayó esto en la librería, señor Malfoy, dijo Víctor con una sonrisa gélida. Un objeto muy peligroso para dejarlo en manos de una niña. El ministerio tendrá mucho interés en rastrear su firma mágica. Lucius palideció. Sabía que Víctor no estaba fanfarroneando, el chico tenía el poder de vincularlo con el objeto. En un acto de rabia impotente, Lucius se dio la vuelta para irse, pateando a Dobby en el proceso. Harry, siguiendo el plan que Víctor le había susurrado minutos antes, envolvió el diario en un calcetín sucio y se lo entregó a Lucius. Lucius, asqueado, se lo arrojó a Dobby. Ábrelo. Dobby, susurró Víctor. El elfo abrió el calcetín, sus ojos llenándose de lágrimas. El amo ha dado a Dobby una prenda. Dobby es libre. Lucius, enfurecido, sacó su varita. Me has costado mi sirviente, sangre sucia, evade. Antes de que pudiera terminar la maldición, Víctor ya estaba frente a él. No usó una varita. Su mano derecha se rodeó de una neblina oscura que distorsionaba la luz. Dominio del soberano, presión de gravedad, murmuró Víctor. Lucius fue aplastado contra la pared por una fuerza invisible que le cortó la respiración. Su varita cayó al suelo, vibrando por el choque de maná. No en mi presencia, Lucius, dijo Víctor, sus ojos brillando con un azul eléctrico. Vete, antes de que decida que tu alma es un recurso que el sistema necesita reclamar. Malfoy, aterrorizado por la mirada de un niño de 12 años que parecía un demonio antiguo, huyó del despacho sin mirar atrás. El mensaje del sistema, el origen. Esa noche, mientras los demás celebraban en el banquete de fin de año, donde todos los exámenes fueron cancelados, para alegría de Ron, Víctor se retiró a la torre de astronomía. Bin, nivel 25 alcanzado, evolución de interfaz. Archivo de Lord desbloqueado, el incidente de 1981. Víctor abrió el archivo. No eran solo datos, era una visión. Vio una noche lluviosa, pero no en el valle de Godric. Vio una grieta en el espacio-tiempo en el centro de Londres. Un bebé fue depositado allí por una figura envuelta en túnicas blancas que no pertenecían a este mundo. No eres un nacido de Muggles,
Víctor, decía una voz en su mente, la misma voz del sistema. Eres un remanente de una civilización que dominó la magia de sombras antes de que el primer mago de este mundo agitara una rama de madera. Eres el soberano del vacío. Misión de acto 3 del prisionero del vacío. Objetivo, encontrar a Sirius Black. Él posee el objeto que vincula tu origen con este mundo. Dificultad, pesadilla. El regreso a casa. En el expreso de Hogwarts, el ambiente era triunfal. Harry estaba feliz por haber salvado a Ginny, Ron por sus puntos ganados y Hermione por haber vuelto a la normalidad. Pero Víctor miraba el paisaje pasar con una nueva intensidad. «Víctor, ¿estás bien?», preguntó Hermione, sentándose frente a él. «Has estado muy callado desde lo de la cámara». «Solo estoy pensando en el próximo año», Hermione, respondió él, guardando un pequeño cristal oscuro en su bolsillo. «El perro negro que Harry ha estado viendo no es un presagio de muerte, es una llave». «¿De qué hablas?», preguntó Harry, curioso. «Hablo de que este verano, el juego se vuelve real». Víctor se puso de pie cuando el tren empezó a frenar en King's Cross. «Prepárense, chicos. El próximo año, el mundo sabrá que no somos solo estudiantes». Víctor bajó del tren y desapareció entre la multitud de Londres antes de que sus amigos pudieran decirle adiós. Tenía una mansión sombría que mejorar y un alma que fortalecer. El acto 3 estaba a punto de comenzar, y el prisionero de Azkaban no era el único que buscaba respuestas. Capítulo 23, El perro negro y el autobús del caos. El verano en Londres era sofocante, pero en la mansión sombría, Víctor disfrutaba de una temperatura constante de 18 grados, mantenida por cristales de maná de agua. Había pasado las primeras semanas del verano asimilando la información del archivo, el incidente de 1981. No era un mago ordinario, su linaje provenía de una grieta demencia en el estado del jugador. Víctor, nivel 26. Clase, Sabrin de sombras. Nueva estadística, sincronía con el vacío, 5%. Puntos disponibles 10, invertidos en percepción e inteligencia. El encuentro en Magnolia Crescent. Una noche de agosto, el sistema emitió un pitido de alerta. BIM, detección de firma de energía, animago no registrado. Ubicación, proximidad de Privet Drive. Víctor activó, paso de sombra, y se materializó en un callejón oscuro de Little Winging. A pocos metros, Harry Potter estaba sentado sobre su baúl, habiendo huido de la casa de los Dursley tras inflar a su tía Marge. Harry parecía asustado, mirando fijamente hacia un arbusto espeso. Desde las sombras de la vegetación, dos ojos enormes y brillantes lo observaban. Un perro negro, del tamaño de un oso, emergió lentamente. Harry sacó su varita, pero antes de que pudiera hacer nada, Víctor salió de la oscuridad, su gabardina negra ondeando a pesar de la falta de viento. «Baja la varita, Harry», dijo Víctor con voz calmada. «No es un GRYM». «Víctor, ¿qué haces aquí?», preguntó Harry, soltando un suspiro de alivio. «Ese perro, es enorme». Víctor se acercó al animal. El perro gruñó, mostrando los dientes, pero Víctor no se detuvo. Activó su ojo del analista. Análisis de objetivo. Nombre, Sirius Black. Forma animaga. Estado, desnutrido diagonal trauma mental severo diagonal buscando al traidor. Nivel, 45, debilitado. «Sé quién eres», susurró Víctor, de modo que solo el perro pudiera oírlo. El animal se tensó, sus músculos listos para saltar. «Y sé que no eres tú a quien Harry debe temer. Quédate en las sombras, Kenuto. El juego acaba de subir de nivel». El perro negro retrocedió, sus ojos humanos llenos de una sorpresa infinita, y desapareció en la oscuridad justo cuando un estruendo ensordecedor sacudía la calle. El autobús noctámbulo, un gigantesco autobús de 3 pisos, de un color púrpura chillón, apareció de la nada, frenando a escasos centímetros de las narices de Harry. «Bienvenidos al autobús noctámbulo», gritó Stan Shapiro, el revisor. «Sube, Harry», dijo Víctor, guardando sus manos en los bolsillos. «Yo pago». El viaje fue un ejercicio de resistencia física. El autobús se teletransportaba por todo Londres con una violencia que hacía que las camas se deslizaran de un lado a otro. Mientras Harry hablaba con Stan sobre el fugitivo Sirius Black, Víctor observaba el periódico El Profeta. La foto de Black gritando detrás de las rejas de Azkaban no engañaba a su sistema. BIM, misión iniciada, el prisionero del vacío. Objetivo 1, evitar que los dementores consuman el alma de un inocente. Objetivo 2, capturar a la rata de los Weasley, el caldero chorreante y el ministro. Al llegar al caldero chorreante, el ministro de magia, Cornelius Fudge, ya los esperaba.
Harry estaba aterrorizado por la posibilidad de ser expulsado por el incidente de su tía, pero Fudge estaba demasiado ocupado con la crisis de Azkaban como para preocuparse por un poco de magia inflable. «Ah, señor Potter». «¿Y el señor Shadowborn?», dijo Fudge, mirando a Víctor con una mezcla de respeto y desconfianza. Los informes de Lucius Malfoy sobre el niño peligroso habían llegado a su escritorio. «Es un alivio ver que están a salvo. El mundo no es un lugar seguro este año. Lo sabemos, ministro», respondió Víctor, cruzándose de brazos. «Especialmente con los dementores rodeando el colegio. Supongo que sabe que esas criaturas no distinguen entre un criminal y un estudiante si tienen hambre». Fudge palideció ligeramente. «Están bajo órdenes estrictas, joven. No hay de qué preocuparse». Víctor no respondió. Sabía que los dementores eran la mayor amenaza para su sincronía con el vacío. Esas criaturas no solo drenaban la felicidad, drenaban la energía que Víctor necesitaba para evolucionar. El reencuentro con el trío. Días después, Ron y Hermione llegaron al callejón. Ron estaba furioso porque su rata, ¿sabes?, parecía estar enferma, y Hermione estaba radiante con su nuevo gato, Crookshanks, quien no dejaba de intentar atacar a la rata de Ron. Víctor observó a Crookshanks. El gato lo miró fijamente y maulló con una inteligencia inusual. Nota de sistema: el gato ha reconocido la firma de Sirius Black. Aliado potencial detectado. Harry, Ron, Hermione, dijo Víctor, reuniéndolos en una mesa apartada. Este año, la defensa contra las artes oscuras será real. El nuevo profesor es Remus Lupin. Escuchen bien, no confíen en las apariencias. Sirius Black no viene por Harry para matarlo. ¿De qué hablas, Víctor?, preguntó Hermione, alarmada. Todo el mundo dice que es un asesino en masa. Todo el mundo decía que yo era un nacido de Muggles común hace 2 años, replicó Víctor, sus ojos brillando con una luz azulada. El sistema de justicia de este mundo es ciego. Nosotros seremos los ojos. Víctor se puso de pie, preparándose para el viaje a Hogwarts. Y Ron, cuida bien de esa rata. No querrás que se pierda antes de que yo pueda examinarla. Bien, has obtenido fragmento de mapa del merodeador, digitalizado en tu interfaz. Víctor sonrió. El tercer año no era sobre sobrevivir, era sobre corregir los errores del pasado. Capítulo 24, el beso del frío y el despertar del vacío. El expreso de Hogwarts avanzaba bajo una lluvia torrencial que golpeaba los cristales como garras de cristal. El cielo, teñido de un gris plomizo, parecía presagiar que el viaje no sería ordinario. En el compartimento, Harry, Ron y Hermione compartían espacio con un hombre dormido, envuelto en una túnica raída, el profesor Lupin. Víctor estaba sentado junto a la ventana, con los ojos cerrados, pero su percepción estaba al máximo nivel. Alerta de sistema. Entidades hostiles detectadas, dementores de Azkaban. Nivel 45, inmunes a daño físico. Efecto de área, drenaje de esperanza diagonal frío de escarcha. El abismo en el tren. De repente, el tren frenó en seco con un chirrido metálico que hizo que las maletas cayeran de los estantes. Las luces parpadearon y se apagaron, sumergiendo los vagones en una oscuridad absoluta. No era una oscuridad normal, era una que pesaba, que asfixiaba. El frío comenzó a extenderse por el suelo, congelando el agua de la lluvia en los cristales. ¿Qué está pasando?, susurró Ron, su voz temblando. Hay algo fuera, dijo Harry, cuya respiración empezaba a formar neblina. La puerta del compartimento se deslizó lentamente. Una figura alta, encapuchada, que llegaba hasta el techo, apareció en el umbral. Sus manos, grisáceas y escamosas como algo que se hubiera podrido bajo el agua, asomaban de la túnica negra. La criatura aspiró una bocanada de aire larga y ronca, como si intentara succionar algo más que oxígeno. Harry se desplomó, sus ojos rodando hacia atrás mientras el eco de los gritos de su madre llenaba su mente. El contraataque del soberano. Lupin empezó a moverse, pero Víctor fue más rápido. Se puso de pie y, por primera vez, dejó que su sincronía con el vacío se manifestara por completo. Sus ojos no brillaron con luz, sino que se convirtieron en pozos de oscuridad absoluta. Estás en el territorio equivocado, carroñero, dijo Víctor. Su voz sonó distorsionada, como si varias personas hablaran a la vez. Habilidad activada, rugido del vacío. Efecto, anula el drenaje de alma y devuelve el miedo a la entidad atacante. Víctor no lanzó un Expecto Patronum. En su lugar, extendió la mano y agarró el aire. Una neblina de color violeta oscuro y negro brotó de sus dedos, chocando contra el pecho del demente. La criatura,
que normalmente no sentía nada más que hambre, emitió un siseo de agonía. El vacío de Víctor era más hambriento que el de los propios dementores. Bin, daño de vacío infligido, menos 500 HP. El demente está experimentando terror primordial. El demente retrocedió, su túnica rasgándose como si hubiera sido tocada por ácido, y huyó por el pasillo. El despertar de la luz. Lupin, que ya tenía su varita en la mano, observó a Víctor con una expresión de absoluto asombro y sospecha. Rápidamente, conjuró una barrera de luz plateada para alejar a los demás dementores que rondaban el tren. Harry, despierta, dijo Hermione, asustada. Lupin repartió trozos de chocolate. Coman esto, ayudará. Cuando sus ojos se posaron en Víctor, Lupin entrecerró la mirada. Eso que hiciste, no fue un encantamiento Patronus. Nunca había visto a un mago repeler a un demente con esa forma de magia. Hay muchas cosas que los libros de Hogwarts no enseñan, profesor Lupin, respondió Víctor, volviendo a su estado normal. Su barra de MP estaba a la mitad, usar el vacío tenía un costo alto, pero lo que importa es que Harry está a salvo. La conversación con la rata. Mientras el tren reanudaba su marcha, Víctor se fijó en Scabbers, que temblaba en el regazo de Ron. La rata miraba a Víctor con una inteligencia humana cargada de puro pánico. Análisis de objetivo, Peter Pettigrew. Estado, cerca del colapso nervioso. Nota, el objetivo reconoce tu aura de soberano como una amenaza superior a la de Sirius Black. Víctor se inclinó hacia Ron y acarició la cabeza de la rata con un dedo cargado de un rastro mínimo de maná oscuro. Peter chilló y mordió a Ron. ¡Ay, maldita sea! Scabbers, gritó Ron. Está nerviosa. Ron, dijo Víctor con una sonrisa depredadora. Siente que el tiempo de esconderse se está acabando. Si yo fuera tú, la mantendría en una jaula reforzada, o quizás yo mismo debería cuidarla por ti. Ni hablar, dijo Ron, protegiendo a su mascota. Ya tiene suficiente con el gato de Hermione. El inicio del acto 3 en el castillo. Al llegar al gran comedor, el anuncio de Dumbledore sobre los dementores custodiando las entradas fue recibido con abucheos y miedo. Víctor, sin embargo, miraba hacia la mesa de los profesores. Lupin le devolvió la mirada, había una conexión de cautela entre ambos. Bin, misión actualizada, el prisionero del vacío. Objetivo de clase, aprender el Patronus, pero imbuirlo con energía del vacío para crear un Patronus de sombra. Recompensa, más 2000 exp. Evolución de la habilidad de invocación. Este año no solo cazaremos una rata, susurró Víctor para sí mismo. Este año, dominaré la muerte. Víctor se levantó para ir a la torre de Gryffindor, pero una notificación final apareció en su interfaz. Advertencia. Sirius Black ha entrado en los terrenos de Hogwarts. Distancia actual, 500 metros. Víctor miró hacia el bosque prohibido a través de la ventana. La cacería había comenzado formalmente. Capítulo 25, el vuelo del hipogrifo y la marca de la bestia. El inicio del tercer año trajo consigo una frescura diferente. Víctor caminaba hacia la cabaña de Hagrid para la primera clase de cuidado de criaturas mágicas. A su lado, Harry parecía recuperado del incidente del tren, aunque la sombra de los dementores seguía acechando su mente. Vengan, bramó Hagrid, rebosante de entusiasmo, hoy tengo algo especial para su primera clase, síganme. Bin. Misión secundaria, Toume de bestias. Objetivo, establecer un vínculo con una criatura de rango A. Recompensa, más 1000 exp. Habilidad, empatía animal. El majestuoso Buckbeak. Hagrid presentó a los hipogrifos, criaturas con cuerpos de caballo y cabezas y alas de águila gigante. Eran orgullosos y peligrosos. Buckbeak, el ejemplar más grande, observaba al grupo con ojos de color naranja encendido. Ahora, dijo Hagrid, ¿quién quiere saludarlo? Harry fue el primero. Tras una reverencia respetuosa y un momento de tensión, Buckbeak aceptó al chico. Víctor observó cómo Harry volaba sobre el castillo, pero su ojo del analista no estaba en Harry, sino en las sombras del bosque cercano. Percepción detecta, Sirius Black, observando desde los árboles. Cuando Harry aterrizó, Draco Malfoy, celoso por la atención recibida, se adelantó con arrogancia. Esto es pan comido, se mofó Draco. Apuesto a que no eres tan peligroso, ¿verdad, gran bestia fea? Buckbeak se encabritó, sus garras de acero listas para desgarrar al heredero de los Malfoy. La intervención de las sombras. Hagrid gritó de terror, pero antes de que las garras tocaran a Draco, Víctor apareció entre ambos usando paso de sombra. No hizo una reverencia, simplemente levantó una mano, y una onda de choque de
aura del soberano, golpeó directamente los sentidos de la criatura. Buckbeak, que no se había asustado ante nada antes, frenó en seco, temblando. Sus instintos le decían que el ser frente a él no era un humano, sino un depredador de un orden superior. Atrás, dijo Víctor, su voz cargada de una vibración que hizo que las hojas de los árboles crujieran. Buckbeak bajó la cabeza hasta el suelo, no en un saludo, sino en una señal de absoluta sumisión. Bin, misión, Doúmede de bestias, completada. Vínculo establecido con Buckbeak, nivel de lealtad, temor reverencial. Por las barbas de Merlín, exclamó Hagrid, secándose el sudor. Víctor nunca vía un hipogrifo rendirse de esa manera. Draco estaba en el suelo, pálido y temblando. Esa cosa, ese monstruo me atacó, mi padre se enterará de esto. Víctor se inclinó sobre Draco, proyectando una sombra que oscureció el sol para el chico. Tu padre ya sabe lo que pasa cuando me molestas, Draco. No hagas que tenga que recordárselo a través de su único hijo. La visión de Trelawney. Más tarde ese día, el grupo subió a la torre de adivinación. El aula de la profesora Trelawney estaba saturada de incienso y alfombras polvorientas. Bienvenidos, susurró Trelawney, surgiendo de las sombras con sus enormes gafas. En este salón, exploraremos el arte del ojo interior. Cuando llegó el turno de Víctor para leer las hojas de té, la profesora tomó su taza y soltó un grito ahogado, dejándola caer. La taza se hizo añicos, pero las hojas en el suelo formaron un patrón inusual, un círculo perfecto rodeado de una oscuridad absoluta. El vacío, chilló Trelawney, retrocediendo como si hubiera visto al mismo diablo. Muchacho, tú no tienes un destino escrito en las estrellas, veo un agujero en el tejido de la existencia, donde caminas, la realidad se deshace. Los estudiantes susurraron, asustados. Hermione resopló, molesta por lo que consideraba una materia basura, pero Víctor solo sonrió de lado. Bin, nueva entrada de Lord el tejedor del vacío. Descripción, tu presencia en este mundo está borrando las líneas temporales predeterminadas. El destino ya no se aplica a los que te rodean. El acecho nocturno. Esa noche, Víctor salió de la sala común usando su capa del caminante de sombras. Se dirigió a los linderos del bosque prohibido. Sabía que Sirius lo estaba siguiendo. Se detuvo en un claro iluminado por la luna. Puedes salir, Sirius. No soy como los demás. No creo en los periódicos. El enorme perro negro emergió de los arbustos, transformándose lentamente en un hombre flaco, con el cabello enredado y ropa de presidiario. Sirius Black sostenía una varita vieja y robada, pero sus manos temblaban. ¿Cómo sabes mi nombre, cachorro?, preguntó Sirius con voz ronca. ¿Y por qué hueles a muerte y a sombras? Sé que Peter Pettigrew está vivo, dijo Víctor, ignorando la amenaza. Y sé que está en el bolsillo de Ron Weasley. Sirius se desplomó contra un árbol, sus ojos llenándose de una furia maníaca. Dámelo, dame a esa rata, él los traicionó, él mató a James y Lily. Todavía no, dijo Víctor, dando un paso hacia él. Su interfaz mostró una opción de intercambio. Necesito que me entregues algo primero. El objeto que guardaste de la casa de los Potter. El fragmento de cristal que cayó de la grieta en 1981. Sirius metió la mano en su andrajosa túnica y sacó un colgante con un cristal violeta que pulsaba con la misma energía que el corazón de Víctor. No sé qué es esto, pero James me pidió que lo guardara si algo le pasaba a su otro proyecto. Alerta de sistema. Objeto clave detectado. Corazón del vacío. Fragmento 1/3. Sincronía con el vacío aumentada a 15%. Ayúdame a atrapar a la rata, dijo Víctor, tomando el cristal, y yo te daré la libertad que el ministerio te quitó. Pero si intentas atacar a Harry antes de que yo lo diga, te enviaré de vuelta a Azkaban en una caja de sombras. Sirius miró a Víctor y, por primera vez en 12 años, sintió esperanza y un miedo profundo. El niño no era un Gryffindor común, era un soberano en formación. Fin del capítulo 25. Hasta aquí los 5 capítulos diarios, espero los hayan disfrutado.